Hola amigas y amigos, estamos en el podcast Actuando. Un podcast Actuando en donde en cada capítulo os voy explicando todo lo relacionado al proceso de actuar, de comunicar. En mi caso, explicándolo con la palabra y también explicándolo con la música. Pues esta musiquita que os estoy tocando de fondo la estoy interpretando ahora mismo. Un poco de estilo piano clásico, ¿no? Esto que escucháis. ¿Y por qué os lo he querido iniciar con este estilo? Pues porque hoy os voy a explicar alguna experiencia personal relacionada con mis estudios de piano clásico. La intención no es tanto el explicaros una anécdota o cómo viví yo mis estudios de grado superior, tampoco es tanto esa intención, ¿no? Evidentemente sí que lo explico de una manera convencida, ¿no? Porque todo esto a mí me ha hecho analizar el proceso de mi aprendizaje y de mis estudios y por qué yo decidí pues dedicarme a esto de actuar, ¿no? Actuar en público, con el piano y también ahora con la palabra, ¿no? Cuando yo estudiaba piano, empecé pues con 8 o 9 años. Siempre explico la anécdota que 2 días antes de empezar a estudiar piano en el conservatorio de mi ciudad, en Lleida, estaba matriculado para aprender a tocar guitarra, curiosamente, ¿no? Pero en el último momento mi padre me dijo, he pensado que en lugar de guitarra, que la puedes ir tocando en casa a ratitos, pues podrías estudiar piano. Y yo dije, bien, pues me parece bien, porque el piano evidentemente también me gustaba, ¿no? Y ahí se decidió que yo fuera pianista y no guitarrista. Aunque la guitarra la he ido tocando toda la vida, aprendí primero de mi padre y luego pues de una manera bastante autodidacta. Y ahora pues casi diría que no la dejo nunca, ¿no? La guitarra, y en muchas producciones, ya sea para otros artistas o para mí mismo, pues he llegado a grabar yo mismo las guitarras. Pero a lo que se concierne al piano, que es lo que os quería explicar, cuando yo estudiaba, la carrera de piano tenía 8 cursos de grado elemental y profesional, y luego había 2 cursos, que eran el 9º y el 10º, que eran para estudiar el grado superior. Y he dicho 2 cursos y quizá no 2 años porque seguramente con cada curso nos tirábamos 2 o 3 años, ¿no? Con lo cual la cosa se alargaba mucho, ¿no? Yo lo estudié el grado elemental y el grado medio, lo estudié en el conservatorio de mi ciudad, en Lleida. Y cuando acabé lo que era octavo de piano, que recuerdo que lo hice no en un solo curso, sino que lo hice creo que en 2, porque necesitaba sacar la máxima calificación, un sobresaliente, porque ese sobresaliente te daba opción a poder entrar a estudiar el grado superior en un conservatorio, en este caso en Barcelona. Y por eso tuve que estudiar muchísimo para presentarme ya con el excelente, ¿no? Con el sobresaliente. Tuve de profesor a Jordi Benseny, que le tengo muchísimo cariño y con el que comparto ahora ya muchas veces actividades y hablamos. Y yo recuerdo que me decía, sí, Antoni, tienes que ir a hacer el grado superior, pero aún te falta perfeccionar mucho el repertorio, ¿no? de octavo de piano. Pues os imagináis yo con 17 años acabando el grado profesional y buscando ese sobresaliente que me llevara a Barcelona, ¿no? Finalmente lo conseguí, saqué excelente y aquel año fui el único excelente de mi promoción. Y con ese pase, con ese carnet de excelente, ya pude hacer las pruebas en Barcelona para entrar a estudiar. Acabé estudiando en el Conservatorio del Liceo en Barcelona y mi profesora era Margarida Serrat, con la que estudié todo mi grado superior y a la que digo que le debo, no solo yo, sino que todos sus discípulos, como ella decía, els seus deixebles, le debemos esa manera de tocar y ese sonido. Una vez en un examen, cuando yo toqué, después del examen, uno de los del tribunal, del profesor, le dijo, Margarita, has creado una escuela de sonido.
Y eso es lo más bonito que te pueden decir, ¿no? Que hayas creado una escuela de sonido. Pues bien, yo recuerdo la primera clase en Barcelona, ya en el grado superior, en donde yo entré en el aula de Margarita, en donde había no uno, sino 2 pianos de cola. Y ahí estábamos unos 15 estudiantes que íbamos a empezar ese año con Margarita el grado superior. Y claro, yo venía de mi ciudad con la nota más alta, era el excelente de mi ciudad, el único. Pero al llegar allí me encontré con 14 personas más. Cada una de ellas venían de su ciudad y eran los sobresalientes de su ciudad. Claro, ya no era el único entonces que tenía un sobresaliente de carrera en el grado profesional, sino que había 14 personas más. Y Margarita nos hizo tocar una obra cada uno, para que nos conociéramos, para presentarnos y para ver cómo funcionaban nuestros dedos, ¿no? Y aquello ya fue el primer baño de humildad. No solo para mí, ¿no? Supongo que para todos. Darte cuenta que tú tocas muy bien, pero que los otros 14, muchos de ellos, tocan mejor que tú. ¿Y qué quiero decir que tocan mejor que tú? Pues que algunos coincidían, las obras que llevábamos preparadas coincidían, y yo pues tocaba pues un nocturno de Chopin o una pieza de ejercicios de Carlos Czerny a toda velocidad o alguna fuga de Bach, etcétera, ¿no? Pero recuerdo que el estudio número 4 de Chopin, que tiene momentos al principio de muchísima velocidad, pues cuando tú te creías que eras el más rápido de tu ciudad, llegabas ahí y te dabas cuenta que algún compañero tuyo que estaba sentado ahí como sobresaliente tocaba 10.000 veces más rápido que tú ese estudio, ¿no? ¡Wow! Y tú te quedabas ahí mirando, Dios mío, pero yo pensaba que era el más rápido del mundo tocando ese estudio, ¿no? Y ahora este chico y esta chica lo tocan muchísimo más rápido que yo. Ahí fue un momento bastante intenso para mí, ¿no? De decir, oye, no vas a empezar de cero, evidentemente, pero aquí tienes que trabajar muchísimo, ¿no? Para poder llegar a tocar a un nivel del que se supone, ¿no? Un nivel de grado superior. Cuando toqué yo, evidentemente, la velocidad en aquel momento me di cuenta que no iba a ser la más rápida, pero sí que me di cuenta que cuando tocaba el movimiento lento de ese estudio número 4, se hacía el silencio. Y ahí entendí algo, que tenía que fijarme sobre todo en donde yo era diferente, en donde yo tocaba de una manera diferente a los demás. La importancia de cuál era mi objetivo. En el crecimiento personal, en cuando debemos aprender, cuando debemos mejorar áreas de nuestra vida, es importantísimo el objetivo. Y dedicaré un episodio entero a hablar de cómo sabemos si nuestro objetivo es un objetivo sólido y real o simplemente es un camino hacia el fracaso, ¿no? Pues allí aprendí en un momento que mi objetivo no era tocar más rápido que los demás, sino tocar de aquella manera que me hiciera diferente, muy diferente a todos, para poder aportar mi manera única y auténtica de tocar el piano. Además, observé que no solo yo tocaba los movimientos lentos y se creaba el silencio, sino que sabía improvisar canciones al piano, en donde me miraban mis compañeros con los ojos abiertos, ¿no? De cómo es posible que puedas improvisar una pieza musical aquí mismo, al instante, incluso a una velocidad de vértigo, sin habértela preparado. Y ahí yo me di cuenta que mi objetivo sería llegar a tocar diferente a todos los demás.
me di cuenta que a lo mejor si hubiera querido ser técnicamente mucho mejor que ellos o dedicarme a la interpretación únicamente clásica de los estudios de Chopin, las sonatas de Beethoven, las fugas de Bach, las variaciones Goldberg, por ejemplo, quizá ese objetivo hubiera sido un camino hacia el fracaso, porque siempre habría, no alguien, sino siempre habría muchas y muchos pianistas mejores que yo. Y empecé evidentemente a estudiar muchísimo. Estudié los 2 cursos de grado superior con Margarita Serrat y acabé titulándome como titulado superior en piano, ¿no? la máxima titulación en un instrumento. Pero automáticamente, cuando ya acabé los estudios de grado superior de piano, lo que quise era tocar el piano de una manera que cuando alguien escuchara un piano de lejos dijera: ah, es Antoni Tormos quien toca. Ese fue el objetivo que a mí me dio la seguridad y las ganas de que yo tenía un espacio en esto de la música. Y es lo que me hizo trabajar, evidentemente estudiar mucho y aprender composición, estudié música moderna, jazz, para poder ser más creativo. Y bueno, pasados los años y recordando todo esto, es un argumento que yo utilizo mucho con los jóvenes que muy a menudo recurren a mí para que les ayude a aclararse y a planificarse su futuro, ¿no? Con sus 16, 17 años, 18. Es saber si realmente han escogido bien dedicándose a la música o si va a ser un camino hacia el fracaso. Y yo les explico esto, que si yo hubiera querido ser un pianista de concierto clásico, seguramente no lo hubiera hecho mal, pero no hubiera conseguido ni mucho menos destacar y hubiera tenido la autoestima muy baja siempre, porque siempre habría alguien que lo haría mejor que yo. Porque lo que yo siento, yo escribo, yo toco, nadie lo puede hacer mejor que yo. Lo harán de otra manera, pero mejor que yo no lo pueden hacer, porque es lo que me sale del alma. Por tanto, actuar de una manera efectiva y conectándonos plenamente con nuestro ser se basa en acertar muy, muy, muy concretamente cuál es nuestro objetivo y en qué somos buenos, pero buenos de verdad. Sí. Pues nada, si se trata de que me estás escuchando y eres músico, o eres profesor, o estás siendo comunicador, te darás cuenta que hay muchos y muchas personas que comunican y que tocan y que interpretan y que componen. Y si te comparas con ellos, puede ser que te quedes pensando que tú nunca llegarías a hacerlo mejor que ellos. Pero si te paras a pensar en donde tú realmente puedes destacar de una manera quirúrgica y acertando exactamente en aquello que tú sabes hacer mejor que nadie, aunque sea hacer lo mismo que hace otro, pero mirando a los ojos y transmitiendo todo lo mejor que tú tienes, entonces ahí no te gana nadie. Pues nada, hoy hemos hablado de lo claros que tenemos que tener los objetivos para acertar y poder llevar a cabo un aprendizaje, una vida llena de autorrealización. Nos vemos en el próximo episodio de Actuando y no olvides de seguirme en Instagram, de preguntarme y nada, que os leo a todos y a todas. Adiós.